conversando con alguien hace muy poco, hablábamos de las personas que son atractivas porque son proactivas, porque no son mediocres, porque buscan siempre el éxito, aunque en el medio pueda llegar a haber fracaso. Entonces la pregunta es, o la pregunta que yo le hice o que me hago frecuentemente es: ¿proactivo para qué? ¿En qué situación? ¿Éxito en qué? ¿En las cuestiones materiales, financieras, en las cuestiones familiares, en las amistades, en los aspectos humanos? ¿Qué es importante para vos? ¿Qué es ser una persona exitosa y proactiva? En mi opinión, por lo menos para mí, desde mi punto de vista, yo desde mi profesión de profesor y desde mi rol de padre con todos los defectos y falencias que uno puede tener y que ha tenido seguramente, uno puede darse cuenta si fue exitoso o no por el amor de tus hijos. Por ejemplo, cuando yo recibo un mensaje de mis hijos diciéndome que me aman y que me quieren, y cuando se preocupan por mí, cuando no estoy muy bien, o me expresan incluso en persona que me aman o que me quieren, entonces para mí eso es el éxito, pese a que uno a veces no creo haber sido el mejor padre del mundo tal vez, pero sin embargo uno sabe que hizo lo suficiente para que a uno lo quieran. Entonces, cuando yo escucho a mi hija decir papi te quiero, o a mi hijo que me dice pa, te quiero, entonces, ¿qué otra cosa? Más, o mis alumnos mandándome mensajes de por ahí de respeto o de cariño o de reconocimiento. Algunos de mis alumnos, por supuesto no todos, no a todos uno le puede caer bien, porque a veces como profe he sido muy estricto y a veces duro, pero bueno, muchos de ellos saben que uno trató de hacer el trabajo bien hecho, y que siempre les digo a mis alumnos que lo mejor que podés hacer en esta vida, no importa lo que hagas, si te toca limpiar casas, pintar o no sé, o ser un gerente o un programador, es hacer lo que uno hace y hacerlo bien. Siempre les digo a mis alumnos: ¿cómo se mejora el país? Se mejora, es simple, cuando cada uno lo que está haciendo lo haga de la mejor manera posible, lo haga bien. Si todos en este país haríamos las cosas que hacemos y las hacemos bien, entonces el país automáticamente cambia. Lo que pasa es que no todos hacen su trabajo bien. Entonces ahí está el problema. Entonces, y a veces uno no hace las cosas bien no porque uno quiere, a veces no te salen las cosas bien, pero siempre el esfuerzo te anima a terminás haciendo las cosas bien, porque querés hacer las cosas bien. Entonces al principio no te salen por falta de experiencia, por un montón de problemas, pero a la final lo terminás haciendo bien porque le pones esfuerzo, te empeñás, y la recompensa al final, los frutos siempre te llegan. De alguna manera, si insistís en querer mejorar y hacer las cosas bien, aunque al principio uno quizás no te salen las cosas bien. Entonces, ¿qué es el éxito? ¿Qué es ser proactivo? ¿Qué es lo importante en esta vida? En esta vida, para mí lo importante es, y lo más difícil, es llegar a estar bien con uno mismo. O sea, decir yo me acepto con, con todos los defectos y falencias que uno puede tener,
Eso es lo más importante, estar bien con uno mismo. Y a mí eso me llegó de grande, me llegó después de muchos años. Decir, yo me acepto como soy, con todos mis errores y mis falencias. Y eso cuando uno se acepta y empieza a quererse hacer, eh, digamos, eh, contemplativo con uno mismo, aprender a perdonarse a uno mismo. Es muy difícil que uno pueda perdonar a otros cuando uno no se perdona a sí mismo. Entonces, perdonarse a uno mismo, comprenderse a uno mismo, ser comprensivo con uno mismo, y eso te lleva también a ser comprensivo con otros y aprender de todos los errores que uno ha cometido en la vida. Entonces, ¿qué es lo más importante en la vida? Por supuesto que la parte material laboral es muy importante porque es lo que le da a una persona estabilidad, porque la realidad es que vivimos en un mundo material. Las cuestiones materiales son importantes, son muy importantes, porque yo no soy un espíritu que está acá, yo soy de carne y hueso, como, tengo que pagar impuestos, tengo muchas obligaciones, digamos, financieras, monetarias, materiales. Tengo una obligación hacia mis hijos también y hacia un montón de cuestiones que tienen que ver con lo social. Entonces, sí es importante. Entonces uno tiene que procurar, digamos, una estabilidad, para lo cual el estudio es muy importante. Hay gente que no ha tenido estudios, pero ha sido muy inteligente para hacer negocios. Entonces, gente que no ha seguido estudiando, que estudió hasta la primaria, pero ha sido en sus negocios, tiene una inteligencia para los negocios y han logrado, digamos, estar muy bien económicamente, ¿no? Y hay otras personas que no son tan inteligentes, entre esos estoy yo, para el tema, digamos, de los negocios. Entonces procuramos estudiar y tener un título, capacitarte para llegar a ser bueno en lo que elegiste ser. En mi caso, profesor, yo me esforcé siempre por tratar de ser bueno en lo que hice, por lo menos en las áreas en donde yo ejercí en mi profesión de profesor. Entonces, siempre procuré ser bueno en lo que hacía. Y si vi que no era muy bueno en algo que a mí me gustaba, y bueno, uno lo puede dejar como hobby, hacerlo porque le gusta, pero bueno, uno sabe que en eso no es bueno. Uno tiene que saber reconocer en qué no es bueno. ¿Sí? Yo también quisiera ser Messi, o quise ser Messi o Maradona en su momento, perdón, pero lamentablemente uno entiende que no va a llegar a ser Maradona ni Messi. Entonces, bueno, sí, me gustaba el fútbol y uno disfruta del fútbol, pero bueno, obviamente no es el camino a seguir para tener una estabilidad económica o laboral o vivir de eso, ¿no? Y hay gente que tiene un sueño y trabaja por eso y llega a no hacer Maradona o Messi, pero llega a tener una buena carrera, pero no es para todos. Entonces uno tiene que saber qué camino tomar. Ahora, las cuestiones importantes, sí, en lo material hay cosas muy importantes, sí, hay alguien que dijo el otro día, es muy fácil filosofar con la panza llena, ¿sí? Es muy fácil ser progre, es muy fácil ser espiritual, es muy fácil filosofar cuando uno tiene las cuestiones básicas, digamos, satisfechas. Entonces las cuestiones materiales son importantes, para lo cual tengo que procurar un futuro, digamos, una capacitación, un estudio, o si yo veo que soy realmente bueno en un trabajo o haciendo determinada actividad laboral o comercial, digamos, ir por ese lado. Pero es importante. Pero también es importante y es muy importante
Y quizás más importante también son los afectos. Eh, Nosotros, como dijo el doctor Rossetti alguna vez, no somos seres racionales. Es decir, nuestra sociedad escasea mucho la racionalidad. Por ejemplo, en las cuestiones más populares que puede ser el fútbol, la gente no es racional. O sea, en la política no se es racional. O sea, hay muy poca racionalidad. Uno ve lo que opina la gente en las redes y a la gente no es racional en la política, ni en la religión, ni en el fútbol, que es tan popular en el mundo y en este país. En las cuestiones más populares y más importantes no hay racionalidad ahí, ¿no? Es muy poca gente que es racional a la hora de hablar de fútbol, de política o de religión. Son cuestiones de apasionamiento, de pasión, de fe, y no hay racionalidad ahí. Entonces, nosotros no somos seres racionales en general, somos seres, como dijo el doctor Rossetti, somos seres emocionales. Entonces, eso se torna muy importante, la cuestión emocional. Y es importante entender que para lograr que a uno lo quieran, lo estimen, lo respeten, uno no sale de un repollo, uno tiene que hacer para lograr eso. Entonces, yo cuando uno de mis alumnos me manda un mensaje cariñoso y de respeto, yo lo primero que pienso es, wow, algo bien habré hecho. Y cuando veo a mis hijos que me mandan un mensaje cariñoso, seguramente digo, algo bueno habré hecho. Me mandé muchas macanas, seguramente, he cometido muchos errores en mi profesión y como padre, pero evidentemente me quieren, me aman, entonces yo digo, algo bueno habré hecho. Y no todo tiene que ser perfecto. Padres perfectos, existen muy pocos profesores o docentes perfectos, hay muy pocos, no hay prácticamente. Entonces todos hemos cometido errores en nuestras familias y también como en nuestras profesiones. Pero pienso que llega un momento en la vida donde vos decís qué es el éxito, ¿no? Y el éxito es, en primera medida, sentirse bien con uno mismo. Lograr eso no es fácil, es lo más difícil de todo, lograr la paz con uno mismo. Y al tener la paz con uno mismo, uno puede lograr, se abre el camino para lograr la paz con los demás. ¿Sí? Entonces, yo no es que he llegado al cenit, pero sí pienso que uno ha mejorado quizás la edad y bueno, y un montón de cosas te llevan a madurar algunas cuestiones y no significa que con la edad todos maduren porque hay gente que se hace vieja y no madura y es peor que cuando era antes, o sea, esto no tiene que ver con eso. Tiene que ver con tomar conciencia de qué es lo más importante y la paz, la concordia con uno mismo, lograr esa de ser amable con uno mismo, te lleva a ser amable, un poquito más amable y mejor con los demás. Y eso tiene sus frutos, pero uno tiene que hacer, no es así. A veces hay gente que es buena y es amable y es gentil por naturaleza y hay otros que tenemos que luchar contra nosotros mismos para cuidarnos y algunos por temas de temperamento, de carácter, o bueno, algunas cuestiones personales, algunos luchamos contra nuestras propias deficiencias o defectos para poder tratar de mejorar y ser mejores. Los que son hermosos y internamente eh, en forma natural, hay gente que es así, pero son muy pocos, ¿sí? La gran mayoría de la gente lucha por ser mejor, eh, lucha por hacer las cosas bien y mucha gente no le importa ser mejor y no le importa, hace lo que quiere hacer sin importarle los demás. Hay mucha gente que es así. Cada uno elige su propio camino. Entonces, ¿qué es lo más importante?
Lo más importante, vuelvo a repetir, es lograr la concordia y la, digamos, eh, estas cuestiones de ser amable con uno mismo, de aceptarse como uno es, y eso te va a llevar a, digamos, tener una mejor relación con los demás y que para, digamos, ser querido uno se tiene que salir de su propio personaje porque el hecho que uno quiera estar en paz consigo mismo significa que uno quiere mejorar y al mejorar uno, mejora la relación con los demás. Entonces, y uno se aprende a limitar. Hay cosas que ya antes uno decía cosas y no te importaba lo que sentían los demás. Y llega un momento donde uno se empieza a dar cuenta que lo que uno dice o lo que uno hace le afecta a las demás personas. Entonces es ahí donde si te importan los demás te vas a empezar a cuidar. Y vas a empezar a no decir cosas que vos sabés que pueden lastimar a los demás. Y a veces que uno dice cosas o hace cosas que hay gente que no te las perdona nunca más. Hay gente que sí perdona y hay gente que le queda eso, porque las palabras a veces que uno dice o las acciones que uno hace, hay personas que le queda eso y no se va más. O sea, es muy difícil para algunas personas olvidar y perdonar algunas cosas que uno dice o hace. Por eso llega un momento en la vida donde uno empieza a cuidar, tratar de cuidar en lo posible eso, porque hay cosas que no se olvidan, hay cosas que te dicen cuando uno es chico, cuando uno es adolescente, cuando sos joven, que no te la olvidas nunca más en tu vida, por eso, y uno ha cometido esos errores, o sea, entonces, pero llega un momento de que aprendes de eso, hay que aprender de eso, ¿no? Ser mejor es eso, aprender de lo vivido y aplicarlo. No es si yo aprendo y después sigo haciendo lo mismo. No. Aprender es cambiar algunas actitudes. Perdón. Entonces, bueno, es lo que quería decir. En cuanto a qué es ser proactivo, es hacer lo que uno hace, tratar de hacerlo bien. Y aunque a uno a veces las cosas le salgan mal, los demás entienden tu esfuerzo y lo van a apreciar, por más que las cosas no te salgan bien o no salgan como vos quisiste. Lo que se aprecia es lo que la intención, lo que uno hace, lo que se ve, ¿no? Porque uno puede hablar mucho, bla bla bla, pero lo importante es lo que uno hace. O sea, el cariño, el amor se gana a través bueno, de las cosas que uno hace, por más que a veces uno no sea perfecto y no hayas hecho todo bien. Así que bueno, nada más en este Día del Padre. Un saludo a todos y feliz día.